Hola, soy Adrián Contreras de Electrónica Art y hoy les doy la bienvenida a este video enfocado en el TPA3116. Hoy lo vamos a utilizar para hacer las siguientes pruebas. Hace algunos años construí este cajón para un carro, pero al final terminé usándolo en mi cuarto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el amplificador TPA3116 junto con un módulo Bluetooth para volverlos inalámbricos, de manera que pueda conectar mi teléfono directamente a las cornetas y amplificar el sonido del teléfono o del televisor. Entonces espero que les guste el video y comenzamos. Perfecto, entre lo que vamos a utilizar vamos a tener el TPA3116, el amplificador con su cable, el módulo Bluetooth para conectar nuestros teléfonos por modo Bluetooth, pero como este módulo trabaja a 5 voltios y vamos a alimentar el amplificador con 24 voltios, también vamos a necesitar un reductor de voltaje, una fuente de CDC LM2596, la cual me va a regular el voltaje a 5 voltios para poder alimentar el módulo Bluetooth. Entonces voy a proceder a cortar y soldar los cables. Entonces ya cortado el cable, lo primero que vamos a hacer es soldarle a la placa Bluetooth los 3 pines o los 3 cables que van a llevar la señal de aquí al amplificador, que sería R, tierra y L. Entonces voy a proceder a eso y continuamos con el video. Fíjense que el cable rojo queda hacia el lado derecho y el cable blanco queda hacia el lado izquierdo. Mientras estaba soldando el cable tuve un pequeño problema, que fue que el cable de tierra del centro, el pad es muy delicado y se levantó, pero noté que en el pad había un huequito que comunica ese pad hacia atrás. Entonces lo que estoy haciendo es raspando la parte de cobre de atrás y voy a soldar la tierra directamente aquí atrás para que siga funcionando bien. Entonces soldo y continúo con el video. Muy bien, como vemos ya tenemos soldado el módulo de Bluetooth a el cable que va a llevar la señal hasta nuestro amplificador TPA3116. Con algunas fallitas me tocó que ingeniármelas, ya que el pad de la tierra se levantó. Vamos a ver si lo alcanzamos a enfocar. No se alcanza a ver bien. El pad de la tierra se levantó, pero fíjense que él tiene una vía que gira hacia atrás. Raspé a este lado, pero no, ese es el canal L. Pero me fijé en la vía que estaba hacia abajo y soldé el cable directamente abajo a la placa, a la tierra general. Entonces ya con esto, ahora vamos a solucionar el problema de la alimentación de este módulo. Este módulo se tiene que alimentar con 5 voltios y la placa se alimenta desde 12 a 24 voltios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar a la ecuación una fuente reductora tipo PUC de CDC, la cual se va a encargar de estabilizarnos el voltaje de salida a 5 voltios para el módulo Bluetooth. Entonces, lo que vamos a hacer primero es soldarle 2 cables a la entrada para poder calibrar la salida. Recuerde que por medio de este potenciómetro podemos variar el voltaje de salida de este módulo. Él puede recibir hasta 28 voltios de entrada y siempre va a estar botando el voltaje que le calibremos por el potenciómetro. Entonces voy a hacerlo y continuamos con el video. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver más o menos la posición con donde vamos a colocar cada componente
y vamos a utilizar cable de fuente de poder para alimentar el reductor de voltaje desde la entrada del voltaje del amplificador. Muy bien, ya soldados los 4 cables, vamos a pasar a calibrar el regulador de voltaje de CDC tipo BUC LM2596. Entonces, buscamos una fuente de poder que nos dé más del voltaje que queremos programar, ¿sí? Conectamos las entradas de voltaje, positivo y negativo, mucho cuidado en eso. Y para comprobar, vamos a conectar el tester, correr un poquito aquí, vamos a prenderle la luz, okay, para que haga contraste. Entonces, para empezar a calibrar, prendemos la fuente de poder para medir el voltaje que le está llegando al reductor de voltaje. En este caso tenemos una fuente de entrada de 15.77 voltios. Ahora vamos a amarrarlo a la salida y en este caso me está dando 15.05 voltios. Buscamos un destornillador de pala y empezamos a mover el potenciómetro. Prendemos el bombillito aquí, buscamos un sitio mejor, ahí estamos. Empezamos a darle vueltas al potenciómetro y él demora para empezar a bajar el voltaje porque él estaba programado originalmente como para 20 voltios, entonces tienen que darle hasta que empiece a reducir el voltaje. En sentido antihorario reduce el voltaje, en sentido horario aumenta el voltaje. Entonces queremos calibrarlo a 5 voltios, bajamos, fíjense la precisión que tienen estos módulos y soportan hasta 2 amperios. 6.8, 5.9. Como el módulo trabaja de 3.7 a 5 voltios, lo voy a dejar en 4.9 para evitar cualquier fallo. Entonces, de este modo ya calibramos el reductor de voltaje. Desconectamos, ya ponemos el tester a un lado, soltamos. Recuerden calibrar antes de ensamblar con estos reductores de voltaje, porque no sabemos a qué voltaje están programados y podríamos quemar los componentes. Primero calibramos, después ensamblamos. Ok, ahora perfecto, vamos a ubicarnos. Queremos que la placa quede más o menos en esta orientación, por lo tanto no necesitamos cables muy largos, vamos a cortarlos. Ya cortado el cable, vamos a ubicar el negativo y el positivo. Hay que tener bastante cuidado con esto, ya que podríamos conectarlo al revés y quemar el módulo. Muy bien, ya tenemos soldado el positivo que tiene la salida ya configurada al módulo Bluetooth, el negativo al negativo, y las dos entradas que van a ir puenteadas a la entrada del amplificador. Ya prácticamente estamos listos para hacer las primeras pruebas. Entonces voy a buscar una fuente de alimentación de 24 voltios para instalarla y continuamos. Ok, ahora utilizamos una fuente de poder de 24 voltios 15 amperios para hacer la prueba. Tenemos el amplificador conectado por cables y el reductor de voltaje junto al módulo Bluetooth. Conectamos la fuente de alimentación
y vemos que todo enciende con normalidad. Entonces ya tenemos hecho el circuito que vamos a montar en las cornetas para poder amplificar y conectarnos vía Bluetooth a las cornetas directamente. Entonces procedemos a ir a instalarlo en las cornetas. Aquí montando la placa del TPA3116 al cajón. Ya conectamos cada corneta a su salida. Tenemos conectado la fuente de alimentación, la fuente de poder, y tenemos el módulo Bluetooth y el regulador a 5 voltios. Entonces vamos a hacer una prueba ahí para ver cómo suena, y ya al final la vamos a ensamblar allá en el fondo. Entonces la voy a conectar. Vemos que encendió el amplificador, encendió el regulador y el Bluetooth. Y tenemos un teléfono para conectarnos a él. Actualizamos y aparece el módulo Bluetooth. Conéctelo. Dale. Aceptamos. Dele vincular. Como vemos, sí está sonando en ambas salidas. Le subimos todo el volumen. Cabe acotar que la placa tiene dos controles de volumen aquí, y si se fijan están un poquito más arriba de la mitad. O sea, podemos aumentar la potencia de la planta, pero para estas cornetas no va a ser necesario, ya que se quemarían. Le subimos el volumen otra vez. Bueno, ahora vamos a proceder a la parte final, que es sujetar las placas en el fondo del cajón para que se vean lo menos posible, y ya tendríamos el cajón conectado al Bluetooth de manera práctica. Y ya instalamos al fondo el amplificador, el regulador de voltaje, el módulo Bluetooth. Está todo conectado, los cables están lo más escondidos posible. Simplemente con esta alimentación vamos a subir volumen.